Gracias a todos por estar aquí, hermanos. Mucha bendición verle. Estamos confiando que no vamos a salir de este lugar como vinimos. Dios tiene algo preparado. Hermana, gracias por darnos una alabanza. Hermana Graciela, tiene muchos talentos que nomás hay que sacarlos. Casi te puede grabar un disco ya. Canta muy bien para la gloria de Dios. Y va a dar tiempo, nos va a predicar el hermano. Está en ese proceso. Gracias por estar aquí, cada uno de los que estamos en este lugar. Tiene Jeremías 18. Y vamos a leer así. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías. Léalo conmigo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendió a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Repite esto conmigo. ¿Dónde se echó a perder la vasija? En su mano. Y volvió y la hizo la vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ore conmigo, por favor. Padre, te damos muchas gracias una vez más por este tiempo que nos permites estar en tu casa. Gracias, Señor, porque caminaste nuestros pasos con bien en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes una palabra ya preparada para cada uno de nosotros. Padre, pues que estén abiertos nuestros oídos para escucharte, Señor, y para poder discernir, Dios mío, en el Espíritu, Padre, la palabra que tú tienes para nosotros. Señor, yo me pongo en tus manos reconociendo, Señor, que no soy yo el que habla a este pueblo, sino más bien reconociendo, Dios mío, que solamente soy un instrumento, Señor, en tus manos. Y que a medida que avanza este mensaje, Señor, tu Espíritu Santo hable al corazón, a la mente, al espíritu de cada persona, y podamos ser edificados, Señor, en cada área de nuestra vida que necesita ser transformada y levantada, Señor. Damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de los que estamos aquí, creo que todos conocen esta parte, ¿verdad? Todos han escuchado acerca de esta porción de que nosotros somos barro en las manos del alfarero, y creo que a usted no le cuesta trabajo identificar quién es el alfarero. ¿Quién es el alfarero? Que Dios. ¿Quién es el barro? El barro somos nosotros. La mayoría conocen esto, y la mayoría también conocen el canto también, que acaba de tomar mi hermana. Y quiero decirles realmente que ahora que estuve meditando estos versículos, Dios me dio una palabra que yo sé, hermanos, que va a llegar al corazón de alguien, porque Dios no envía una palabra solo por enviarla, sino que yo creo que Dios tiene un propósito. Quiero que cierre sus ojos, porque como todos conocen esta palabra, usted puede decir: ¿qué puedo ya aprender de esto? Usted puede decir: ¿qué puedo escuchar que no haya escuchado? Así que quiero que cierre sus ojos y repita esto conmigo. Dios, háblame porque te escucho. Dame hoy la palabra que necesito. Habla a mi corazón como nunca antes. Y que esta palabra que ya es conocida para mí, hoy sea revelada a mi mente, a mi corazón y a mi espíritu. En el nombre de Jesús. Cuando escuchamos muchas veces ciertas porciones de la Escritura, nosotros creemos, ya conocemos eso. Yo me acuerdo que mi pastor, yo me acuerdo que aquel hermano, yo me acuerdo que aquel predicador me mencionaron. Y cuando nosotros escuchamos eso, perdemos como el interés. Yo ya lo conozco. Pero créame, hermano, que yo puedo leer la misma porción y podemos, le pongo un ejemplo. ¿Ha usted leído, por decir, la parte donde Pedro camina sobre las aguas? Tengo 6 prédicas de la misma porción, todas con un enfoque diferente. La siguiente oportunidad, cuando nadie creyó en ti. Hay diferentes prédicas acerca de la misma porción, y usted la va a escuchar de diferente manera. Lo que quiero decirle es que no se le haga común una escritura, porque Dios siempre guarda tesoros para cada generación. Una generación que lo predicó de cierta manera,
un poquito más para ver que Dios quiere hablar a esta generación. Amén. Y dice que Jeremías, Dios le da una palabra, pero yo doy gracias a Dios que Jeremías no era como Jonás. ¿Usted conoce a Jonás? Y Jonás le dijeron, ve y haz esto, y Jonás se fue para el otro lado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Nosotros no somos así, amén. Pero Jeremías, Dios le dice, desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mi palabra. Jeremías pudo haber dicho, no, yo quiero que me lo digas aquí. Pero Jeremías fue obediente, fue a casa del alfarero. Y no nos dice la escritura tampoco que Jeremías era conocido del alfarero. Tampoco no nos dice la palabra que llegó y se presentó con él. Nos dice que Jeremías llegó y empezó a tener una revelación de lo que Dios le estaba hablando cuando estaba trabajando el alfarero sobre la rueda. Ahora todos saben lo que es un alfarero. Alfarero es la persona que trabaja con el barro. Antes no había chinos. En ese tiempo no había que lo exportaban de la China y todo era pues fake y que todo era como que lo hacen por mucho, sino que en aquel tiempo era un hombre que tomaba pues lodo y empezaba a trabajar en esto y hacía obras de arte. Entonces Jeremías llega ahí, pero quiero hoy hablarle no solamente de lo que nosotros hemos escuchado, que Dios nos quebranta, quiero hablarle de todo el proceso que conlleva el crear una vasija. El alfarero, si me remonto a los 2500 años, 2600 años que Jeremías vio esto, en ese tiempo el pueblo de Israel estaba rebelde. Gracias a Dios que la iglesia no es rebelde, pero el pueblo de Israel estaba rebelde. El pueblo de Israel hacía lo que mejor le parecía. Dios daba una palabra, pero el pueblo decía, a nosotros nos parece mejor hacerlo de esta manera. Y tenían sus propios profetas que le profetizaban lo que ellos querían escuchar. A Jeremías Dios le daba una palabra y le dijo, dile a mi pueblo que yo traeré juicio sobre ellos si no se vuelven a mí. Estas palabras no quería escuchar el pueblo y dice que tomaron a Jeremías, lo metieron en una cisterna. Esa cisterna, traducida en nuestros tiempos, era una fosa séptica, para que se dé una idea. Pusieron allí a Jeremías y llega el momento en que Jeremías dijo, yo ya no quiero hablar de este pueblo. Pero él mismo habla y dice, hay un fuego dentro de mí que no puede apagarse, yo no puedo dejar de hablar lo que tú me has dicho que les diga. Y es entonces Jeremías que desciende a casa del alfarero, y cuando llega a casa del alfarero, quiero pensar que Jeremías ve todo el proceso. Hace 2600 años, estas personas que trabajaban el barro, primero tenían que ir y encontrar el barro. O sea, no es de que hacían un pedido, le hablaban a UPS, ponían un mensaje en Amazon y le decían, quiero que me lo envíes, sino que ellos transportaban su casa a donde se encontraba el material. El barro no es sino solamente tierra de color rojizo. Entonces los alfareros transportaban su hogar a ese lugar para que les quedara más cerca. Ponían un poco de agua, tomaban la tierra que necesitaban y la llevaban entonces a su lugar de trabajo. Es el mismo proceso que Dios utilizó en nosotros, el mismo proceso que usa un alfarero para darle forma a una obra de arte. Primero el alfarero tiene que encontrar el material, tiene que encontrar la tierra. Pero Dios fue lo que hizo con nosotros. Dice en Lucas 19, versículo 10, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él tuvo que transportar su morada, dejó el tercer cielo y transportó su morada a esta tierra para que entonces pudiera meter su mano y sacarnos, rescatarnos. Es el proceso que hace el alfarero y encuentra la tierra con la cual va a trabajar. Jesús entonces vino a buscarnos porque nosotros nos habíamos perdido. No hay tal cosa que dice en el día que yo encontré a Dios. Usted no encontró a Dios porque Dios no estaba perdido, nosotros estábamos perdidos. Pero no el alfarero se queda allí en el proceso de encontrar el barro, sino que el segundo paso que el alfarero hace al barro es que toma el barro y lo lleva a su casa y lo empieza a limpiar. Acuérdese que cuando hablamos de barro, hablamos de tierra que está a la intemperie, donde pueden caer pedazos de zacate, donde pueden caer espinas, donde puede pasar un animal y hacer ahí sus necesidades. Entonces ese barro tiene que ser tomado, llevado a la casa del alfarero para ser limpiado. Una vez que Cristo nos encontró, nos trajo a su casa.
Una vez que Cristo nos encontró, nos trajo a su presencia y lo que Él quiere hacer con nosotros antes de usarnos, escuche, esto es importante, porque hay gente que quiere que Dios la use así como está. Pero dice la Biblia que Él nos trajo a su casa y empieza un proceso de santificación en nosotros. Empieza a limpiarnos, empieza a quitar las piedritas, empieza a quitar los pedacitos de pasto, empieza a quitar todas las impurezas que nosotros traíamos arrastrando del mundo. Es el proceso entonces que nos toma y nos trae a su presencia para después empezar a dar forma a lo que Él quiere hacer con nosotros. Si usted se ha llegado a pensar, ¿por qué será que el Señor no me usa? Tengo 1 año en el Evangelio, tengo 2 años, tengo 5 años, tengo 10 años, tengo 20 años, pero siento que no avanzo al siguiente nivel. Puede ser porque usted no se ha dejado que el Señor quite todo eso que no le pertenece. Y digo que no le pertenece porque nosotros llegamos al mundo y ahí fue donde nos ensuciamos, porque el hombre no nace en el mundo, sino que nace el corazón de Dios y le da forma a la tierra, pero no pertenece a la tierra. Acuérdese que cuando Dios pone vida al hombre, esa vida venía gestada del tercer cielo. Entonces el hombre no nació siendo en la inmundicia, sino que el hombre tendió al pecado. Por eso es que el alfarero va y busca el barro y empieza a limpiarlo, y es lo que hizo Jesús con nosotros. Nos tomó, nos trajo a su casa, pero empieza un proceso donde Él empieza a quitarnos todo aquello que nos impide llegar a ese lugar donde Dios nos va a usar. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Yo no escuché más que uno. ¿No quiere que Dios lo use? Pero si quiere que Dios lo use, usted tiene que pasar el proceso de limpieza de Dios. No podemos decir, yo quiero que me uses con mi mal genio, Señor. No puede decirle, yo quiero que me uses con todo y mi orgullo, Señor. Yo quiero que me uses tal y como soy. Hay un canto que dice, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer. Es cierto, el Señor nos recibe. Pero también es cierto que el Señor no nos va a dejar así. A medida que nosotros caminamos con el Señor, nos tenemos que dar cuenta que hay cosas que tenemos que ir dejando a un lado, permitiendo que el Señor las quita. El tercer paso del alfarero es que ya tomó el barro, ya lo llevó a su casa, ya lo limpió, y el tercer paso es que lo pone sobre la mesa. Y cuando lo pone sobre la mesa, le pone agua y empieza a darle forma, mete su mano allí y empieza a darle la forma que al alfarero le parece mejor hacerla. Dice Romanos capítulo 9, me parece que el versículo 20, dice que es el alfarero el que decide cómo hacer la pieza de barro. El problema es que a veces nosotros queremos decirle al alfarero cómo queremos que él nos haga. Yo quiero que me hagas un poco más altito que la hermana. Yo quiero que me des un puesto más mejorcito, Señor, que el del hermano. Yo quiero, Señor, ser más bajito porque quiero estar nada más aquí. Yo no quiero estar allá. Pero dice la Biblia que es el alfarero el que decide qué forma le va a dar a usted. Yo no sé si usted entiende que el proceso del alfarero es similar al proceso que Dios emprendió un día con nosotros. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Él no metió la mano al lodo. Dijo el salmista que él metió su mano al lodo cenagoso y lo levantó. Él no metió la mano al lodo por nada. Él lo sacó, lo trajo a su casa para limpiarlo, pero él tiene un propósito para usted. Podemos entender que Dios tiene un propósito para nosotros. Lo que no podemos entender es cómo llegaremos a ese propósito. El cuarto paso es que le da como el estoque final a la pieza. Pero la gente quiere llegar al cuarto paso cuando el tercer paso del procedimiento del alfarero es el más importante. Porque es en la mesa del alfarero donde se empieza a moldar nuestro carácter, donde se empieza a moldar lo que el alfarero quiere que reflejemos a la gente. El propósito de Dios es que nosotros reflejemos el carácter de su Hijo Jesucristo. El propósito de Dios es que nosotros seamos la obra maestra perfecta mostrada al mundo, hecha por un Dios perfecto. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué los artistas pintan grandes cuadros. ¿Usted cree que un artista pinta un cuadro solamente por pintarlo? Quiere que la gente vea su obra de arte.
La persona que hace una escultura muy preciosa y muy cara, él quiere que alguien la ponga en un lugar y diga, este es el autor, y pone su firma. Déjeme decirle que nosotros somos la imagen perfecta de Dios y Él quiere mostrarle a un mundo caído esa imagen que ellos no conocen. Nosotros seremos entonces los portadores y los instrumentos de la imagen de Dios dada al mundo. Tercer paso donde el alfarero pone en su mesa el barro, repito, es la más importante. Pero dice la Biblia, no sé la suya, dice la Biblia que en las manos del alfarero se echó a perder la pieza. Porque hay gente que piensa que la gente que se echa a perder es nomás la gente que está allá afuera. Lo importante es que cuando nosotros estamos en las manos del alfarero, tenemos oportunidad. Dele gracias a Dios que nosotros no caímos en las manos de la gente. Usted se echa a perder en las manos de la gente y lo bota en la basura. Usted se echa a perder en las manos del religioso y no quiere saber más de usted. Usted se echa a perder en manos de gente que solo condena. Usted vivirá marcado para toda la vida. Pero si usted se echó a perder en las manos de Dios, es importante que escuches esto. Hay oportunidad. Y dice que el alfarero tomó esa pieza y la volvió a hacer más peor que como estaba antes. ¿Eso dice su Biblia? Dice que él tomó esa pieza y la empezó a hacer mejor. Las echadas a perder en las manos de Dios, aunque esto va a sonar, tal vez gente me critica por esto, a veces son necesarias porque Dios nos quiere pasar algo mucho mejor. Hay gente que se pregunta, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué pasa esto si yo solamente me dedico a servirle a Dios? Si yo solamente estoy orando, si yo solamente estoy en la iglesia, ¿por qué tuvo el Señor que quebrantarme de esta manera? Pero dice su palabra que Él te va a hacer mejor que antes. Y cuando dice mejor habla de capacidad. Tú no puedes pasarte siendo una tacita siempre, un vasito, un jarroncito. Va a llegar el tiempo en que Dios te va a hacer una tinaja, no lo digo por volumen, una tinaja de la que la gente va a beber. Dios tiene un propósito. ¿No le ha pasado que a veces dices, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no me pasaba antes cuando estaba en el mundo? ¿Por qué ahora vienen las pruebas? Porque Dios quiere que tu capacidad aumenta. Ese es el propósito. No hay otro propósito. ¿O usted cree que le servimos a un Dios malo que dice, ahora que estás aquí, ahora sí te voy a quebrantar? Él nos va a tomar, permite ciertas circunstancias, pero dice, porque yo quiero aumentar tu capacidad de amar, de perdonar. Vas a crecer en carácter. Todo lo que estamos pasando tiene una razón, y la razón, según Romanos 8 y versículo 28, es para bien. Todo lo que sucede es para bien. Amén. A veces siento como que estoy predicando a una gente equivocada, gente que no, como que tiene sueño, como dicen, no, hermano, ya terminas. Yo quiero, hermanos, que usted atesora esta palabra, porque va a ser de mucha bendición. Tú quieres ser una persona que Dios usa, pasa el proceso. Tú quieres ser una persona que Dios no usa, sigue en la silla. Sigue con el mal carácter. Sigue con el mal genio. Sigue como estás. No es que Dios no quiere limpiarte. Tú no quieres que Dios te limpie. Dios quiere hacerlo. Y venimos y vamos para la casa y seguimos cargando las mismas cosas. Hermano Tilio, ven, para que se te quite el sueño aquí. No está tan mal, carga esa cocina, ¿no? Y la llevas para allá. ¿No está mal la espalda? No. Ok. Véngase para acá. Camino.
sí está adorando, llevando sí está cantando las alabanzas, siempre tu sí está nombre en haciendo, mi mente, en mi corazón. pero no lo va a hacer mucho tiempo. Ahorita está aguantando, porque pues, el macho de allá de la herida. Y siempre, Cuando él vuelve aquí, si le digo que dé otra vuelta, te ruego, Señor, o sea, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, siempre con esa fuerza, usted no viene cargado a veces. hay más. ¿No ha sentido a veces que cuando usted está cargado le cuesta adorar a Dios? O usted adora como siempre. ¿No le ha pasado que a veces no quieres levantar las manos? Fuerte, Señor, mi cuerpo. Porque como más que algo lo fuerte. traes cargando, ¿no? Mi deseo de conocerte, de seguir tu camino, Señor. Ya, hermano, Chile, si la puedes poner allá. Pero ya viene Gracias, sudando. Señor. Voltea por allá, hermano. Está sudando. Gracias. Lo que estoy haciendo yo, estoy forzando al hermano. Gracias, Señor. ¿Sí? Ya, hermano. ¿Pesa? ¿Pesa? Ok, un poquito. ¿Cuánto crees que podías hacerlo más? La verdad. Tal vez una vez, tal vez dos, pero a lo mejor no gano las dos. ¿Sí lo ve que está sudando? Gracias, hermano. Cuando usted viene cargado delante de Dios, usted puede alabar un ratito, puede adorar, pero cuando termina el servicio, en vez de dejar su carga aquí, usted se la vuelve a llevar. Usted no puede alabar en la casa. Usted levanta las manos porque usted miró que el hermano de al lado levantó la mano cuando levantó. Usted ora porque le digo que ore conmigo. Usted lee la Biblia porque le digo vaya conmigo a su Biblia. Pero si usted se va cargado para su casa, usted no lo hace más. Entonces el proceso que Dios nos toma para avanzar en la vida cristiana es que nos saca, pero luego nos limpia y nos quita todo aquello que va a ser un peso para la obra de arte que Él va a hacer. Esa es una de las razones por lo que la gente siempre está batallando con la misma cosa. Ahora, escucha, esto es importante. Usted no puede dejar. Porque si nosotros pudiéramos dejar, ¿qué leía el Salmo 100? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Usted no puede dejar. Por eso necesitamos a Dios para que Él nos quite eso que no nos pertenece. Por eso usted necesita de Dios. ¿Alguien está conmigo lo que le estoy diciendo? Hágame ese favor, no se lleve la carga para atrás. Dice, Señor, ¿sabes qué? Sí, yo sé que tú me quieres usar, yo sé que esa obra de arte perfecta está allí en tu diseño, pero soy yo el que no he dejado esto. Y como no lo puedo dejar aquí, te lo dejo, Señor. ¿Qué vas a hacer con él? Yo no sé. ¿Y sabe qué hace el Señor con cada cosa que nos quita? La toma y la pone en el fondo de la mano y no se acuerda más de ella. Gracias a Dios que Dios no es religioso, Él no se acuerda. Porque la gente sí nos acordamos. ¿Te acuerdas de lo que me hiciste? ¿Te acuerdas de aquella vez? Y dice el Señor, no me gustas. ¿Cómo dice el canto cuando le dice no me gustas? Te voy a quebrantar. Y te voy a hacer un vaso nuevo como a mí me parece mejor hacer. Escucha esto. Seguimos así. A Dios no le queda otra más que quebrantarnos. Y se lo digo por experiencia propia. No le va a gustar que Dios lo quiebre. No le va a gustar ese proceso. Y una vez que entonces pone la mesa del alfarero, llega Jeremías y se queda mirando allí, se echa a perder la obra de arte en su mano. Digan, ¿en la mano de quién estaba la obra? En la mano de Dios estamos nosotros. Eso que nunca se le olvida. Puedo echarme a perder, pero no en las manos de la gente. Es mejor caer en la casa del alfarero donde Dios puede otra vez hacer conmigo como a Él le parezca mejor. Entonces toma la pieza y después de que la termina, dice que empieza el proceso de, no sé si usted ha visto en México los alfareros que dan ahí con un pincel. A todos les gusta ver la pieza ya terminada, ¿no? Pero ¿sabe que hay un proceso intermedio entre la pintura y la mesa? ¿Sí sabe que falta algo allí?
Sí, que va a ser un servicio corto, ¿de acuerdo? Por eso la traductora dice, bueno, ya nos vamos, ¿por qué no se pone de pie y cierra sus ojos? Le voy a contar una historia. Termino con la historia, pero no termina Dios con usted hasta que usted lo decida. So, póngase de pie. Yo no sé para qué escribo si no lo uso. Ok. Y le voy a contar una historia de esas que le gustan a los niños. No diga, nos tratan como niños hermanos. So, para que usted lo entienda, fácil, sencillo. ¿Quién miró la película de La Bella y la Bestia? ¿Nadie la miró? Creo que nomás yo soy. ¿Nadie la miró? Thank you, brother. Yo pensaba que era el único que era de este mundo. Pero en esa película de La Bella y la Bestia hay unas tacitas que hablan, ¿te acuerdas? Una jarrita. So, es algo similar. En Europa dicen que había un gran museo. Y en ese museo había muchas obras de arte. Pero había una especial, hecha del material que la gente no la quiere ya en su casa. Si a usted le dieran a elegir oro, plata, barro, ¿usted qué escogía? Si yo le diera a elegir, hermano, ¿de qué quiere que le regale un instrumento? Y dice la Biblia que en la casa de Dios hay instrumentos de varios usos. Pero si yo le doy a escoger a usted un instrumento para que usted use en su casa de barro, de plata o de oro, ¿de qué usted lo escogería? Séame sincero. De oro. Porque nos gusta lo bueno, ¿no? Lo interesante es que Dios, siendo Dios, ¿sabe que Él escoge el barro? ¿Por qué Dios no formó al hombre de un lingote de oro? Aunque muchos hoy dicen que valemos todo y que dice la Biblia que nosotros somos vasijas de barro, que Él puso un tesoro adentro de nosotros, es diferente. Pero la vasija es de barro. Y de ese material que la gente no le ve mucho potencial, dice que estaba en ese museo una vasija preciosa. Y dice que sus amigas vasijas todas las miraban, y cuando terminaba la exposición cerraban el museo y venían todas las vasijas y le decían qué preciosa eres, y la empezaban ahí. Pero esta vasija venía de estar en el pueblo de Israel, fue tomada de allí y fue puesta en ese museo. Y esa vasija era cristiana, por consecuencia tenía que dar testimonio y decía: ¿saben que no siempre fui así de hermosa? ¿Saben que nunca fui así de exitosa como todos me miran? Y la gente pasa y me dice: mira, qué preciosa vasija. Y todos le decían: ¿pero cómo? ¿No fuiste como nosotros? No, dijo, yo me recuerdo cuando empecé mi vida, estaba tirada en el suelo. Y llegó mi hacedor, el alfarero, y me tomó. Y me llevó a su mesa y empezó a quitarme cosas que yo venía cargando por mi entorno. Porque nací en ese hogar, porque así se desenvolvió la gente conmigo, por la situación que sea. Pero cuando el alfarero empezó a quitarme eso, yo le decía: no me lo quites. Cada vez que tú me quitas algo me duele, porque hay veces, hermanos, que pasamos tanto tiempo con cosas pegadas a nosotros, que cuando Dios me dice: entrégamela, nosotros decimos: no, me duele si me lo quitas. Pero el alfarero empezó a quitarme, y aunque yo le decía: eres malo porque estás haciendo esto conmigo, y el alfarero me empezó a quitar. Pero después de eso, cuando terminó de quitarme todo eso, me llevó en su mesa y empezó a darme vueltas y vueltas. Y cuando me echó agua y empezó a meter sus manos, yo le decía: me duele lo que me estás haciendo. Y era el Señor dándole forma, el alfarero. Una vez que terminó, que yo pensé que ya había terminado conmigo, me tomó, estoy hablando de la vasija, y me metió en un horno.
cerró el horno, subió el calentador y yo gritaba, sácame, sácame, yo ya no aguanto. ¿Por qué eres tan malo que me has hecho de esta manera? ¿Qué te hice yo? Yo no pedí esto, ¿por qué me estás tratando así? Y el alfarero le decía, no te puedo sacar porque te quebrarías. No te puedo sacar porque no estás terminada. Y una vez que la sacó del fuego, entonces la puso en la mesa otra vez y empezó a pintarla. ¿Qué cree que pasó después? La tomó otra vez y la volvió a meter en el horno de fuego. Y le decía, sácame, yo no aguanto, yo no te pedí esto, yo no quería esto, ¿por qué eres tan malo? Hay mucha gente que cuando está en el proceso de quebrantamiento, que cuando está en el proceso de cocción de Dios, quiere salirse. Quiere decirle por qué me sucede a mí, quiere decirle tantas cosas a Dios, pero el alfarero sabe lo que es mejor para usted. Y entonces dijo la vasija, me sacaron. Me fueron a vender en el mercado y un hombre rico y adinerado me tomó. Y me llevó a su casa. Y ahí estuve por un tiempo hasta que me agrieté. A la gente no le gustan las obras de arte que están agrietadas. A la gente no le gusta la gente que tiene defectos. Y dijo la vasija, ¿sabes que me empezaron a llenar con granos, con trigo? Porque en el tiempo del pueblo de Israel se acostumbraba que cuando la pieza se echaba a perder por una grieta, la gente adinerada ponía allí su ofrenda y la llevaba al altar de Jehová y la dejaba allí. Esto llamó mucho mi atención porque esta vasija que está contando la historia dice que fue a parar a la casa de Dios. Allí la tomó el sacerdote, vació la ofrenda y la llevó a casa del alfarero. Escucha, esto es importante. Esta historia yo la inventé, pero no es todo un invento, ese es el proceso de las vasijas. Esta vasija fue tomada, llevada a la casa del sacerdote, a la casa del alfarero. Esta vasija fue puesta en la mesa otra vez, fue quebrantada, la volvieron a hacer, volvió a pasar el proceso de cocción. Empezó a gritarle, ya no quiero, me hubieras dejado quebrado como estaba, me hubieras dejado así, yo estaba contento así, pero el alfarero dijo, me parece mejor hacerte de esta manera. La pieza fue sacada. ¿Dónde cree que fue a parar esa pieza? Esa pieza nunca más volvió a estar allá afuera. Esa pieza fue tomada y el alfarero la llevó a la casa de Dios. Y allí habitó por largo tiempo antes de ir al museo. Lo que quiero decirte es que eso sucedía. Las piezas eran llevadas a ese lugar, por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos vasijas con un tesoro adentro. El tesoro era lo que se llevaba la ofrenda, pero fuimos hechos, lo que quiero decirte, para estar en la casa de Dios hasta que Él venga. Ese es el proceso que Dios ha hecho con nosotros. La pregunta es esta: ¿en qué parte del proceso te encuentras? ¿Perdido? ¿En el proceso que necesitas ser limpio para que Dios te use? ¿En el proceso que te echaste a perder en el camino? ¿O en el proceso tal vez también de que Dios te quebrantó porque quiere aumentar tu capacidad? ¿O ya estás en el proceso donde Dios ha perfeccionado, pero hay cosas como que te están agrietando la vida? ¿Cuál es el proceso en el que estás pasando? Yo no puedo saberlo, yo no soy Dios. Lo que sí quiero pedirle es que no se lleve cargando las cosas que la vida le ha puesto encima. Lo que sí quiero pedirle es que si seamos sinceros un poquito con nosotros mismos, por consecuencia con Dios, tome unos minutos
No nos vamos a ir tarde hoy, pero tome unos minutos donde usted le diga a Dios, estoy en esta parte del proceso. Si usted está en el proceso de la prueba donde siente que todo le está quemando, dígale, no me gusta el tiempo que estoy pasando, pero acabo de entender que lo necesito. No me puedes sacar antes de tiempo, pero yo sé que cuando tú me saques, será un testimonio de la obra maestra que tú has hecho en mi vida. Solo le doy esa oportunidad. Si tiene ese deseo en su corazón, no se vaya con él a casa. Puede pasar al altar. Solo hay tiempo. Por este lado, por aquel lado, solo donde usted quiera. Puede pasar y decirle al Señor,